Hola, bienvenidos al canal de YouTube Camino a Jesucristo, donde cada día tenemos alimento espiritual. Bien, el vídeo de hoy va sobre la autoridad del Maestro, ¿vale? Jesús. Y me quiero centrar en el libro de Marcos, ¿vale? Capítulo 1, versículos 21 y 22, que dice así: Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Bien, nos ponemos un poco en contexto, ¿vale? Jesús entra en Capernaum, y en los días de reposo, es decir, los sábados, Jesús iba a la sinagoga como de costumbre, y es lo que él mismo había ordenado antes, ¿vale? Y sigue siendo válido hoy. Por eso los adventistas del séptimo día guardamos todavía el sábado como día de reposo. Dice el versículo 21 que enseñaba en la sinagoga, pero me gusta mucho más el versículo 22, porque dice algo que mucha gente pues no ha terminado de entender. Hay algunas personas que sí, que lo han entendido, pero hay una gran cantidad de gente que comprende lo que voy a explicar. Pero por si acaso le voy a dar una vuelta más y os lo voy a refrescar, ¿vale? Dice, y se admiraban de su doctrina, de lo que enseñaba, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Claro, uno piensa en esto y dice, vale, Jesús es que tenía mucha autoridad. Puedes pensar que podía ser por el tono de voz, ¿vale? Por el tono de la voz, que era hablar de forma fuerte y autoritaria, pero no. En ese momento, cuando los escribas enseñaban, ellos eran eso, eran escribas, pero no eran rabinos. Escuchad bien esta diferencia, ¿vale? Los rabinos enseñaban, pero eran los escribas los que escribían, ¿vale? Entonces, cuando los escribas enseñaban, ellos tenían que citar qué rabí lo había dicho, ¿vale? Porque un escriba lo que hacía era simplemente pues anotar, era el redactor, era el editor. Vamos a decir que era como una editorial, una casa publicadora ambulante, ¿vale? Ellos lo que hacían era basar la autoridad de lo que decían, de lo que estaban explicando. El escriba que enseñaba en ese momento basaba su autoridad no en su conocimiento, sino en el conocimiento de otros autores que él u otros escribas habían puesto por escrito, ¿vale? Entonces, pues citaban, como había dicho el rabí Yohanan, el rabí Obadía, el rabí Iser, no sé, el rabí X o el rabí Z, ¿vale? Entonces ellos citaban grandes maestros de la ley, y cuantos más pies de página, cuantos más apéndices, cuanta más bibliografía añadían a su predicación, a su clase maestra, a su enseñanza, pues más autoridad tenían. No porque la tuvieran ellos, sino lo que hacían en realidad era desvirtuarse a sí mismos y citar cuanta más gente mejor. Si pensamos un poco, esto ocurre hoy en día igual con las maestrías, ¿vale? Con los doctorados. Cuanta más bibliografía tienen, o más bien fundamentados, se supone que está el estudio, ¿vale? Sin embargo, el maestro, Jesús, no hacía eso.
Jesús se limitaba a un escrito está. Así dice la Biblia. Y él conocía muy bien la Biblia, porque la había leído. Él mismo es el que la había inspirado. Y él, pues la conocía, ¿vale? Por eso entonces a él no le hacía falta ir a otros autores, ¿vale? Él no iba a aprender de lo que otros decían de la Biblia. Es decir, a través de terceros, ¿vale? Él extraía lecciones directamente de la fuente y eso le permitía encontrar tesoros que los maestros, los rabís, no habían encontrado todavía. Mira, para que me entiendas, para que me entendáis, ¿vale? Si tú te basas en la opinión de terceros, pues vas a encontrar los tesoros que otros han encontrado ya, ¿vale? Pero si hay alguna perla escondida todavía en la Biblia, que ese rabí, que ese teólogo, que ese pastor no ha descubierto y te centras solo en él, pues te estás perdiendo la gran oportunidad de descubrir, porque ya vas a ir a descubrir, claro, un tesoro limitado, ¿vale? Vas a descubrir un tesoro que ha descubierto o encontrado ese pastor o ese teólogo o quien sea. Por eso yo siempre os animo a todos a leer la Biblia. Sí, que está bien que oigáis predicaciones pues del pastor X, del pastor Z. Entre los adventistas es muy conocido Alejandro Bullón, por ejemplo, Andrés Portes también, ¿vale? Mucha gente, y os lo agradezco, seguís mis vídeos, pero yo os enseño lo que yo pues encuentro, ¿vale? Lo que yo descubro, pero en el texto hay muchísimas más cosas, ¿vale? No os conforméis con lo que el pastor, el teólogo o el predicador, Manu Rodríguez, en mi caso, os comparta, ¿vale? Id a la fuente vosotros mismos. Complementar lo que yo os diga, lo que otro pastor, lo que otro teólogo, lo que otro predicador os diga, y estudiad vosotros directamente la Biblia, ¿vale? Necesitáis tener un encuentro con el Señor de la Biblia, con ese Jesús que no le hace falta citar a ningún otro rabí, porque él conocía la Biblia mejor que nadie. Él la había inspirado. Por eso aquellos decían, este tiene autoridad, este se pone a sí mismo en el lugar del maestro, ¿vale? Porque él no cita al pastor X o al pastor Z, ¿vale? ¿Cuántas veces habéis oído? Porque como dijo el pastor Bullón, el pastor tal, ¿vale? En tal predicación. No, tienes que descubrir por ti mismo. Tú, al leer la Biblia, ves que aquí dice esto y esto, ¿no? Pues te animo a que busques y encuentres y no cites a otros, ¿vale? Descubre la Biblia por ti mismo, por ti misma, y tendrás autoridad, como la que Jesús tenía, de citar directamente un escrito está. Así dice la Biblia, ¿vale? Cuando tú lees, pues te dices, anda, fíjate lo que Dios nos dice aquí, mira lo que he descubierto. Y eso lo has descubierto tú. Y eso tiene muchísimo más valor que si andamos pues citando a Manu Rodríguez o a Bullón o a Andrés Portes o a este o al otro, ¿vale? Porque eso quiere decir que tú tienes un encuentro auténtico real con ese Dios de la Biblia que te habla a través de su palabra, ¿vale? Eso es lo que realmente vale, lo que realmente cuenta, porque tienes tu propia experiencia, tienes tu fuente de oxígeno y no dependes de predicaciones, de perlas, de tesoros de segunda mano. ¿Os dais cuenta? Así que esa es la gran diferencia.
y se admiraban de su doctrina, decían. ¡Wow! No me extraña. Porque se admiraban de su doctrina. ¿Por qué se admiraban de su doctrina? Pues primero, porque no citaba a nadie, ¿vale? Porque él era la autoridad última en el sentido de he leído esto y os lo comparto. Y en segundo lugar, en el momento que Jesús hace eso, quiere decir que estamos sacando tesoros que ningún otro maestro pues había compartido o encontrado en sus escritos. ¿Os dais cuenta? Era completamente original. Descubría cositas y les daba a compartir a la gente, ¿vale? Cosas que ningún rabí pues había compartido de forma tradicional hasta ese momento, ¿vale? Obviaban, saltaban, ignoraban pues tantos detalles de la palabra de Dios que Jesús decía, ¿ya os habéis dado cuenta de esto? ¿Y os habéis dado cuenta de esto? ¿Y de esto otro? ¿Es que no hay nadie que haya hablado de este tema? Y claro, la gente, dice ahí, y se admiraban de su enseñanza. Y lo hacía como quien tiene autoridad. Fíjate, él lo está descubriendo. No hace falta que cite a nadie, porque es que además, pues nadie cita eso, ¿vale? Qué bonito que es encontrarse con la fuente primaria de esperanza, ¿vale? Con la fuente primaria de oxígeno, con la Biblia, con ese Dios que te habla a través de la Biblia y descubrirlo, pues como si fuese Jesús mismo el que te está hablando al oído a través de sus páginas. No te pierdas ese privilegio, no pierdas esa oportunidad de poder abrir esa ventana que son las páginas de la Biblia. Y respirar aire puro, respirar cosas que nadie ha descubierto, ¿vale? Y que para ti pues son muy significativas, pero que para cualquier otra persona, otro predicador, incluido yo, pueden pasar desapercibidas. Eso es lo más bonito que te puede pasar, ¿vale? Tener un encuentro genuino y verdadero cada día con el Señor de la Biblia, con Jesús, a través de su palabra. Te animo a ello, ¿vale? Que tengáis un feliz día junto al Señor, recordad que vosotros valéis mucho para Dios, no olvidéis suscribiros al canal, darle a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo. Hasta el próximo vídeo, os espero, que tengáis un feliz y bendecido día.